Hola, ¿qué tal, hijos de la pandemia, esclavos del internet? Estamos aquí reunidos todos en esta ocasión para ver una clase de español. Para esto necesitamos primeramente libro de quinto grado, página 128, cuaderno y lapicito para escribir o en su caso lapicero. Cabe recalcar que esto pertenece a quinto grado de educación primaria. Nuestra práctica social del lenguaje número 11 con el tema escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos, con el propósito no de nuestra vida, pero sí de este tema, que es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos para hacer una lectura dramatizada. Y para esto primeramente necesitamos saber qué es un texto narrativo. Para lo cual nos dice San Google, un texto narrativo consiste en un relato por parte de un narrador de unos hechos reales o imaginarios que están protagonizados por unos personajes en un tiempo y en un lugar concretos o determinados. Estos pueden ser cuentos, leyendas, mitos, novelas o fábulas y contienen como estructura un inicio planteamiento, un nudo y un desenlace. Asimismo necesitamos saber qué es una obra de teatro, la cual es un texto escrito para su puesta en escena y cuenta con planteamiento, nudo y desenlace. Sus recursos más importantes para hacer avanzar la acción son las acciones y emociones de los personajes, indicadas en acotaciones y los diálogos. Amén. Cabe recalcar que estas tienen episodios llamados actos, los cuales se dividen en escenas. Asimismo, para presentarlos se necesita un guión teatral, actores y el escenario, es decir, el lugar en donde se va a llevar a cabo todo el drama. Pero si aún tenemos alguna duda, si son de difícil aprendizaje como yo, vamos a plantear un ejemplo de cada uno. Primeramente tenemos en el libro de lecturas de quinto grado, en la página 12, un ejemplo de texto narrativo. El rey del desierto. Chéquenlo por ahí. Bueno, esto sería un ejemplo de un texto narrativo. Asimismo, vamos a poner a continuación un ejemplo de una obra de teatro. El amor te va a nutrir. ¡Qué adefesio veo venir! ¡Casi osa interrumpir! ¡Encantador peleo se va! Ojo, en este fragmento de Shrek III, de la película de Shrek III, estamos enfocándonos a la obra como tal, a la representación, no a la película. La representación, es decir, la escenografía, el lugar, los personajes, el príncipe encantador, Shrek, etc. De eso estamos hablando como obra de teatro, ¿sale? Teniendo entonces el ejemplo de texto narrativo y de obra de teatro, continuamos. Dentro de los textos narrativos recuperamos a lo que son llamados los personajes, es decir, las personas o los elementos de quienes aparecen actuando. Por ejemplo, Caperucita Roja es un cuento que nos habla o nos cuenta el chisme de una niña con caperuza o con un gorro rojo que anda por el bosque sola en un país que no es México. Y que va en busca de su abuelita, el caso del lobo. Entonces los personajes son aquellos de quienes hablamos, en este caso Caperucita, el lobo, la abuelita y el leñador. Pero para que nosotros podamos darnos una idea de ellos, necesitamos saber el chisme de cómo son, es decir, ser un poquito criticones, observadores y describirlos en la medida que sea posible, es decir, como el texto narrativo es algo escrito, necesitamos hacernos una idea de cómo son. Entonces, necesitamos decir todo lo posible de cómo son esas personas. Podemos decir, bueno, Caperucita Roja trae un gorro rojo, una caperuza roja. Esta es una niña chiquita, menuda, chaparra, que le gusta andar en la calle, pata de chucho, no sé. Y darnos vida criticando, por decirlo de una manera, dando todos los pormenores de esa persona. ¿Para qué? Para que el lector pueda darse una idea de cómo es esa persona, tanto físicamente como en el carácter, es decir, es una persona noble, mentirosa, etc.
Para esto ocupamos lo que llamamos adjetivos calificativos, es decir, las palabras que me ayudan a describir o a decir cómo es una persona, un animal o alguna cosa. Por ejemplo, no es lo mismo describir a esta Caperucita Roja que a esta Caperucita Roja. Y de aquí recalcamos lo siguiente: en la medida en que describamos a un personaje, va a ser la forma en que la vayamos a representar. Yo no entiendo nada. Veamos entonces la importancia de esto. Si tomamos en cuenta otra vez a Shrek, que es un ogro, aquí tenemos a Shrek, pero si tomamos en cuenta solamente la narración que dice Shrek es un ogro verde y solitario que tiene su hogar en un pantano, nos haríamos a la idea, bueno, un ogro verde, bueno, solitario, bueno, no le gusta a la gente, y un pantano. Pero como tal no estamos describiendo al personaje, solo estamos diciendo que es ogro verde y solitario. Pero para que nosotros lo pudiéramos representar necesitaríamos saber que es gordo, además, su traje es la camisa blanca, los pantaloncillos cafés y todo lo que encontramos en su personaje. Entonces, en el texto que nosotros vayamos a escribir, necesitamos especificar lo más que podamos cómo es nuestro personaje. Así, tal cual como cuando mamá se pone a platicar con la tía y la vecina que se dicen, ¿te acuerdas de fulanita? Ay, aquella que era la chaparrita, la güerita, la... Ándale, igualito, tenemos que especificar para que le pueda entender la persona que lo va a leer y la persona que lo va a proyectar en una obra de teatro. ¿Por qué? Porque nuestro texto tal vez puede ser que no hable de una forma como tradicional, es decir, que maneje personajes ya descritos anteriormente. Es decir, si les digo un ogro es malo, gordo, feo. Una princesa, pues una princesa es bonita, delgadita, etc. Entonces, si nos topamos con ese tipo de historias, vamos a tener cierta diferencia. Vamos con un ejemplo. En la película de Shrek III rompemos varios esquemas, es decir, el ogro no es malo. La princesa resulta que pues no es aquella princesa bonita, sino que se convierte en ogra. Y el príncipe resulta ser que no es tan encantador, sino que es malo. Entonces aquí rompemos varios estigmas o esquemas que vamos a llamar estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Nos dice, el estereotipo es una idea generalizada de cómo es o debe ser una persona. Por ejemplo, la princesa Rosa encontrará a su príncipe azul y disfrutarán del amor romántico. En pocas palabras, es lo que nos han hecho creer con simplemente un tipo de persona. O lo que se forma en nuestra cabecita, por decirlo, cuando dicen una princesa, qué bonita. Una bruja, debe ser mala. Un ogro, debe ser malo. Y así, eso sería un estereotipo. Pero yo siento que le entienden más con videos, así que vamos a agregar un video que represente esto de los estereotipos. ¿Quién piensa que debamos arreglar las cosas así? ¿Entonces quieren seguir siendo villanos toda su vida? Pero somos villanos. Es lo que sabemos hacer. ¿Y nunca quisieron ser algo más? Para ti es fácil decirlo. Tú no eres un vil árbol encantado. ¡Tontos! ¡No le hagan caso! ¡Atáquenlo! Lo que Ron les dice es que es difícil trabajar honestamente si el mundo está en tu contra. Sí. Gracias, Abeto. Ok. Bien. Tienen razón. No soy un árbol parlante. Pero, ¿saben? Un buen amigo me dijo una vez, aunque la gente piense que eres un monstruo, o te llamen ogro, o un fracasado, no significa que lo seas. Así que no hay que dejarnos llevar por la primera impresión y hay que, en el caso de un texto, hay que analizar y reconocer cómo es nuestro personaje. Y en el caso de la vida real, hay que también darnos una oportunidad de conocer a las personas como son realmente. Así que si tú eres de los que no les gusta escribir en la escuela, diles que no eres flojo o floja, es que tienes el aprendizaje cansado. No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, hijos de la pandemia, esto ha sido todo por esta sesión. Nos estamos viendo en la próxima. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Nos estamos viendo. Chao, chao.